Colegio Cristiano Manto de Gracias. Estamos en la disciplina de matemáticas para este nuevo día de clases. Tenemos el contenido número 3, tangente de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Bien, entonces aquí tenemos el problema principal. Un niño de 1,2 metros de estatura camina en línea recta delante de su papá y proyecta una sombra de 2 metros. Si la sombra proyectada por el papá mide 3 metros, ¿cuál es su estatura? Ok, aquí podemos ver la ilustración del problema por el cual estamos hablando. Eso deben de tenerlo bien bonito en su cuaderno. Con la información proporcionada se forma la figura. Esa figura. En este caso, aquí una ilustración del problema, pero debemos de dibujar nuestro triángulo rectángulo que nos oriente mejor la solución del problema. Entonces, se observa que en los triángulos rectángulos, aquí en estas figuras hay dos triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo ABC y el triángulo rectángulo ADE. Podemos ver que comparten un ángulo. Ya, de estos tres ángulos tienen en común el ángulo A, por lo cual la razón cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Que es lo que estuvimos estudiando todos estos días. Ya, por ejemplo, este primer triángulo, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y aquí, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya, comparten el mismo ángulo. Ya, por lo tanto, eso no depende del tamaño que tengan, sino simplemente del ángulo agudo. Esto significa que esta X, observemos aquí, esta X sobre 3, que es el cateto adyacente. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente del triángulo más grande, ¿ya? Esta X sobre este 3 que está aquí, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, el triángulo pequeño, 1,2 sobre 2. Esa es la igualdad que estamos planteando ahí. ¿Cierto o falso? Ahora, multiplicamos o dividimos X sobre 3 va a ser igual a 1,2 entre 2 y nos da 0,6, o multiplicamos cruzado, ahora decimos 3 por 1,2 entre 2 y obtenemos que el valor de X va a ser igual a 1,8. Revisemos. 1,2 entre 2, 0,6. Ahora este 3 que divide pasa a multiplicar. 3 por 0,6. Y obtenemos que X es igual a 1,8. Por lo tanto, el padre tiene una estatura de 1,8. Esta X, que representa la estatura del padre, es de 1,8 metros. En conclusión, entonces, en el triángulo rectángulo ABC, que es el triángulo pequeño, el valor de la razón cateto opuesto sobre el cateto adyacente respecto al ángulo A no depende del tamaño del triángulo, sino solamente del ángulo A. Este valor recibe nombre de tangente del ángulo A, ese valor que se obtiene, y se denota por TAN, tangente del ángulo A, este angulito. Entonces, en el problema anterior, si aplicamos esta ecuación, tangente del ángulo A va a ser igual a la distancia BC sobre la distancia AC. ¿Y cuánto era la distancia BC que teníamos? 1,2 sobre la distancia AC, que era 2. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Dividiendo, esto es igual a 0,6. La tangente, ¿verdad? De este ángulo. Bien, esa era la explicación de la clase. Entonces ahora ustedes van a poner en práctica lo aprendido con este pequeño ejercicio de tarea. Dado el triángulo rectángulo de la figura, encuentre la tangente del ángulo A y la tangente del ángulo B. Entonces, con este mismo triángulo van a calcular esas dos tangentes, ¿no? Para la tangente del ángulo A, entonces trabajamos con este ángulo. Para la tangente del ángulo B, trabajamos con este ángulo. Recordemos, tangente es igual
ABC sobre AC. O sea, o en otras palabras más sencillas, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para la tangente de A, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para la tangente de B, este sería el opuesto y este sería el adyacente. Ahora solo cambia la posición dependiendo del ángulo que se ve. Así que eso ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente día, buen día. Recuerden que Dios es bueno todo el tiempo. Muchos saludos.